Hola amigos, espero estén muy bien. En esta oportunidad les traigo las canciones más exitosas en nuestro idioma durante el primer semestre de 2022. Todas estas canciones consiguieron entrar al Top 50 global de Spotify, la lista de éxitos mundiales, donde nuestros artistas latinos se posicionaron en los primeros lugares, luchando con artistas de talla mundial como Harry Styles, Beyoncé o el insólito y merecido revival de Kate Bush por la serie Stranger Things. Muchas de estas canciones fueron parte del verano en el hemisferio norte, Estados Unidos, México o Europa, donde son lanzados los éxitos más grandes de reggaetón para coincidir con dicho clima de fiesta. Ya son varios años donde Latinoamérica se ha impuesto la música global, así que vamos a ver los éxitos en español del primer semestre de 2022. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. En el lugar número 15, Tacones Rojos, Sebastián Yatra. A pesar de que este tema salió en octubre de 2021, la canción alcanzó éxito mundial este año. Además, en marzo se lanzó una versión bilingüe a dueto con el cantante estadounidense John Legend, debido al gran éxito alcanzado en Estados Unidos, a pesar de no ser un reggaetón. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Tacones Rojos es el octavo sencillo del álbum recientemente lanzado por Sebastián Yatra, Dharma, que lo ha llevado por una extensa gira por toda Latinoamérica, España y Estados Unidos, tras el éxito de Dos Orullitas, la canción de la película Encanto nominada al Oscar, y de Tacones Rojos, este alegre pop latino que ha alcanzado casi 350 millones de reproducciones en Spotify entre ambas versiones y casi 250 millones en YouTube. El video, dirigido por Daniel Durán y el propio Yatra, fue filmado en el Palacio Fernán Núñez de Madrid junto a la actriz española Clara Galle. Tacones Rojos figuró en el top 10 de TikTok y también logró entrar en el top 50 global de Spotify, la lista de éxitos mundiales. Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones, nada es igual, nada es igual, nada. Sin tus ojos marrones, nada es igual, nada es igual, nada. En el lugar número 14, Lazo, Ojos Marrones. El actor y cantautor venezolano Lazo, quien reside en México, debutó en 2011 y se ha convertido en el cantante pop más famoso de Venezuela. De hecho, fue nominado como Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy 2021. Durante la pandemia, Lazo fue lanzando 4 EPs que culminaron en un álbum denominado 4 Estaciones. Lazo es otro de los cantantes que se hizo famoso en las redes sociales, dejando en claro que las plataformas digitales determinan la agenda musical en el mundo. Imágenes de ti dicen que se supera un amor con otro amor. Esta canción, Ojos Marrones, se volvió viral en TikTok. El cantante pidió que sus seguidores hicieran su propia versión, hasta Sebastián Yatra se unió al reto para luego trabajar juntos en el remix oficial. Ella sí se lleva bien con mis amigos, nunca discutimos, es lo que siempre he querido, pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones, nada es igual, nada es igual, nada. Sin tus ojos marrones. Durante este 2022, Lazo se embarcó en una larga gira por Latinoamérica y Europa, la Algodón World Tour, que incluyó destinos como Portugal y Alemania. Ojos Marrones posee hoy 100 millones de reproducciones en Spotify y 70 millones en YouTube. Es seguro que la versión con Yatra recientemente lanzada supera esta cifra. Sin tus ojos marrones. Y ahora que estoy preparado me entero, baby, que está fuera del mercado. En el lugar número 13, Fuera de Mercado, del cantante venezolano Danny Ocean. Es el segundo sencillo de su álbum titulado @Danocean, su usuario en redes sociales, lanzado este 2022 con colaboraciones de Tini, Toquicha, Justin Quiles, Dread Marai y Guayna. Difícil para mí, porque te amo demasiado, te amo demasiado. Todavía estoy aprendiendo que tu felicidad primero. Te amo demasiado, mami, aún te amo demasiado. Solo dame tiempo, dame un momentico, tú sabes que yo soy guerrero. Este
pop urbano habla de aquella historia de amor que encontrará matrimonio con otra persona, que en palabras del mismo Ocean al final te das cuenta de que la felicidad de la otra persona es lo que más vale, y también tu felicidad. En su segunda semana el sencillo alcanzó el puesto 29 en el top 50 global de Spotify y se posicionó en el top 5 de múltiples países latinoamericanos con 250 millones de reproducciones y 81 millones en YouTube. Esto llevó a posicionar al artista nuevamente en el panorama internacional y comercial, luego de su primer hit musical en 2017, Me Rehuso. No, baby, no. Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo, haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. La villana. Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tires con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. En el lugar número 12, Bizarrap y Villano Antillano. A finales de junio, el mes del orgullo LGBTIQ+, Bizarrap dio a conocer a todo el mundo su Music Session 51, y esta vez nos sorprendió a todos dando a conocer un nuevo talento del rap puertorriqueño, la chica trans Villano Antillano, que ha roto todos los moldes del rap boricua, de la música en español y en general de Latinoamérica, un continente que ha demostrado más odio y violencia que empatía y amor con la comunidad LGBT, especialmente a la comunidad trans. Soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria. Yo soy la jefa y tú eres la secretaria. No estás a nivel para ser mi adversaria. Mira cómo Vito cachame la indumentaria. Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria. A punto de entrar en un estado de psicosis. Wow, 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 no soy parte de tu fosi. No corro contigo negativo, estoy fosi. Yo solo te busco cuando quiero mi dosis. Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía. Bizarrap y Villano se conocieron a través de Bad Bunny en una ceremonia, y la canción permitió que Villano se convirtiera en la primera artista transgénero y no binaria en entrar en el top 50 global de Spotify, acumulando 130 millones de reproducciones en Spotify. En cuanto al videoclip, este continúa en el top de los videos musicales en YouTube con 127 millones de visitas. Lo que te resbala, estoy soplando balas. Tatuajes de mandala en las tetas como Rihanna. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, pa' y pastel. La muñeca, la brasa, todo model de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. M-A-L-A-M-I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A, mala mía. Ella tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae. En el lugar número 11, Ella. El panameño Bosa fue nominado en 2021 como Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy y alcanzó fama internacional con su tema Hecha Pa' Mí en 2020. Bosa empezó a sonar en Panamá en el 2015 cuando tenía apenas 17 años. Tras unos meses en la cárcel, un momento que según él lo cambiaron para siempre. Ahí escribió 600 canciones. La canción Ella habla de su atracción hacia una mujer fuerte e independiente, que por su manera de ser es jugada por quienes no la conocen. Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud, me gusta cómo se te ven los tatuajes y cuando fumas te achinas como Kung Fu. La canción pertenece a su más reciente producción Bucles, lanzada en 2022, e incluye el remix de la canción junto a Lunay, Lenny Tavares, Jun y Bele, alcanzando más de 300 millones de reproducciones entre ambas versiones en Spotify y 176 millones en YouTube. Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud, me gusta cómo se te ven los tatuajes y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud. El estilo de Bosa se denomina canela, una fusión del dancehall, reggae en español, trap y contenido explícito, inventado en 2015 por esta nueva ola panameña de la cual Bosa se ha convertido en su principal referente. En 2019 firmó con Sony Music, cumpliendo su sueño de grabar un disco tras varias canciones autogestionadas, convirtiéndose en el primer artista panameño en firmar con la discográfica. Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud, me gusta cómo se te ven los tatuajes y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Yeah, break it down, Let me know the bodies, baby. Bosa.
uno de esos días que me siento solo en casa. Yo aquí triste porque te viene el historial. En el lugar número 10, Ultra Solo, de Polima West Coast, que se convirtió en una de las canciones más escuchadas en Spotify y hasta generó el interés de Dua Lipa en un viral difundido por las redes sociales. Ultra Solo, que tiene como featuring a Pailita, es una canción de desamor lanzada para el Día de los Enamorados. Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo, Pensando en cómo lo perdimos todo. Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro. Alcanzando más de 330 millones de reproducciones en Spotify, en conjunto con el remix que añade la presencia de Paloma Mami, Fade y De La Ghetto, posicionándose en la Top 50 global de Spotify, la lista con los éxitos mundiales, y por su parte más de 153 millones de visualizaciones en YouTube. estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo, ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro. Polima West Coast es un chileno de padre refugiado de la guerra de Angola, que sueña con poner a Chile en el mapa mundial del trap. Hay muchos que piensan que hay que quedarse en el underground, yo no, mencionaba Polima. Recientemente se ha lanzado su colaboración con el artista colombiano J Balvin. La canción Kawaii se convertirá en la primera colaboración de J Balvin con un chileno. Aquí estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. En el lugar número 9, Una noche en Medellín, del cantante chileno Chris MJ, que fue lanzado en enero del 2022. Este reggaetón convirtió a este serenense de tan solo 20 años en uno de los artistas más escuchados gracias a su éxito viral en TikTok. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín y te pago el jean. La canción ha logrado acumular más de 215 millones de reproducciones en YouTube, encabezando los videos más escuchados de la plataforma. En cuanto a Spotify, se convirtió en el chileno más escuchado a nivel mundial con 406 millones de reproducciones, alcanzando los primeros lugares en el Top 50 global de dicha plataforma. A ti yo no te bromeo, baby, hagámoslo sin miedo. En marzo de 2022 estaba agendado el lanzamiento del remix de Una noche en Medellín junto a la colombiana Karol G. Sin embargo, la disquera decidió incorporar al cantante estadounidense De La Ghetto, sin informarle que otro artista habían grabado el remix, por lo cual Karol G decidió que no se publicara el anhelado remix. Tengo una noche en Medellín, que yo soy tuya. Quiero saber que soy para ti, porque siempre que nos vemos se me olvida decir. En el lugar número 8, Paulo Londra. En esta posición quise poner los dos mayores hits del rapero, cantante y compositor argentino Paulo Londra, que dan bienvenida a su regreso en la música este 2022. El pop punk Plan A y el Trap Music Session volumen 23 junto a Bizarrap. Ser el primero, tu plan A, no el tercero, pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo, esperaba ser el primero. En 2017, Paulo Londra sacó su primer sencillo titulado Relax y comenzó a hacer colaboraciones con grandes artistas de talla internacional del reggaetón y de la música urbana como Becky G y Piso 21. Porque ahora pesa rápido y antes era lento, ya no lo entiendo. Todo iba viento en popa cuando de manera repentina cerró sus cuentas y dejó de hacer música por 2 años y medio. Yo muerto, pasa que intento entenderte y no te entiendo. ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero. Sin embargo, a finales del 2021 se hizo oficial que Londra ganó su conflicto legal ante la discográfica Big Ligas y Obi on the Drums, pudiendo regresar a la música donde había cosechado grandes éxitos y un reconocimiento internacional. Porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté puedo decir que volví. Porque siento que yo alguna vez me perdí
convertido en uno de los raperos de freestyle más reconocidos en Latinoamérica y el más escuchado de su país. Bendecido, aunque hablen mal de lo mío y el periodista está inventando lío, eso no me importa, yo sigo en lo mío. La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo. Saben que soy un gordo, avaro con estilo muy caro, que se comió el panorama con un solo bocado. Siempre lo han criticado porque siempre fui raro, nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron. Es como lo imaginaron, un blanquito iluminado. Aún no tenemos álbum de Paulo Londra, pero durante este 2022 nos ha colmado de música con colaboración como la de Ed Sheeran, Duki o Bizarrap, quien le reservó el número 23 escogido por Londra, que debido a los temas legales no pudieron hacer. Plan A, con 180 millones de reproducciones, y la Music Session con 117 millones alcanzaron los primeros lugares del Top 50 global de Spotify. No entiendo por qué vienen si antes nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no va conmigo. Porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté puedo decir que volví. En el lugar número 7, Te Felicito, es una canción de la cantante colombiana Shakira con el reggaetonero puertorriqueño Rauw Alejandro. Lanzada en abril 2022, esta canción de desamor pero bailable y futurista logró un rápido éxito. Me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito que bien actúas. Entre otras cosas, porque daba los primeros indicios de la crisis entre Shakira y Piqué, relación que finalmente terminó en junio de 2022. Esa filosofía barata no la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos, tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos. En estos 30 años de carrera, varios de los éxitos de Shakira hablan de su vida amorosa, desde la famosa Días de Enero que le dedicó a Antonio de la Rúa o Me Enamoré dedicado a Piqué. Esta canción pertenecerá al anhelado álbum 11 de su carrera. El sencillo alcanzó más de 300 millones de reproducciones en Spotify y en YouTube. En la coreografía, Shakira y Rauw hacen movimientos robóticos que fueron inspirados por los hijos de Shakira y Piqué, Sacha y Milan. Tú vas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito que bien actúas. En el lugar número 6, Envolver, que es un reggaetón de la cantante brasileña Anitta, cuarto sencillo de su quinto álbum de estudio Versions of Me, lanzado este 2022 con canciones en inglés, español y portugués. A pesar de que la canción fue lanzada en 2021, su video musical autodirigido por la cantante se viralizó en marzo de 2022, luego de que ganara popularidad en TikTok, donde Envolver puso a medio planeta a bailar con el ya conocido Paso de Anitta. Dicho video más la versión remix con Justin Quiles suman 420 millones de visualizaciones al día de hoy. El título de la canción proviene del portugués y se traduce literalmente como involucrar. Anitta mencionaba: me encanta mantener siempre presente que las mujeres podemos, al igual que los hombres, querer una relación solo física. La canción rompió una serie de récords, incluido el récord de Spotify para la canción más reproducida en un solo día en el 2022, con 6,3 millones de reproducciones. Ahora ya lleva 440 millones de reproducciones entre ambas versiones. Envolver se convirtió en la primera canción de una brasileña en llegar a la cima del Top 50 global de Spotify, así como la primera canción latina en solitario en llegar a dicho listado. En el lugar
número 5, Provenza, Karol G. Tras recibir sus premios los Latin American Music Awards por Artista o Álbum del Año y romperla en el Coachella, Karol G nos presenta su primer sencillo oficial del 2022, cuyo éxito la mantiene en el top 50 global de Spotify con 450 millones de reproducciones hasta el día de hoy. Por su parte, el video musical muestra a Karol G en un escarabajo amarillo con una nube blanca por los paisajes de Lanzarote, una de las islas del archipiélago canario. Alcanzó el puesto número 1 en YouTube con también 450 millones. Qué malo puede pasar, que nos vaya mal, estoy afuera azar. Tenemos cosas pendientes por repasar, esto era un polvito difícil de reemplazar. No sé si te convenza, nos damos un rocecito por Provenza. Y si la cosa se pone tensa, en mi cama la recompensa o viceversa, porque lo piensa. Pasamos por el barrio por hierba. Producido por Ovi on the Drums, la canción explora nuevos sonidos que además del reggaetón incluye ritmos tropicales y afrobeats que magnetizan de buena vibra y calma. El título de la canción rinde un homenaje al barrio de Provenza, su tierra natal en Medellín, la cual fue testigo de sus primeros pasos para convertirse en cantante. Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. La canción habla sobre una persona con la que está ilusionada de nuevo después de que le hayan roto el corazón. Provenza es el último video de esta época con su característico cabello turquesa y hay rumores que le fuera dedicado al músico Fade luego de su bullada relación con Anuel AA. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. En el cuarto lugar, la bachata, Manuel Turizo. El cantante colombiano Manuel Turizo, de 22 años, lanza su tercer sencillo de su futuro tercer álbum, 2000. Y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Turizo tuvo la idea de incursionar en el género de la bachata, quien desde una infancia temprana escuchaba este tipo de ritmo en su casa en Montería, Colombia, y quería incluirlo en su nuevo material discográfico como una forma de explorar distintos sonidos al urbano y no encasillarse en un solo estilo musical. Que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores, te haga lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres en una relación de dos. En el video, que ya posee 133 millones de visualizaciones en YouTube, se intercalan imágenes de la niñez del artista. De hecho, la letra habla de los recuerdos de una fallida relación, un amor perdido. Esta bachata sin colaboración alcanzó gran éxito y al día de hoy permanece presente en la top 50 global de Spotify con 250 millones de reproducciones. No se pide, mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Manuel Turizo. Yeah, 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 yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. En el tercer lugar, Despechá, que es la canción más reciente de la artista catalana Rosalía, un mambo con elementos de merengue y electropop. Despechada, a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackear. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. En TikTok
TikTok, el fenómeno ha tenido cientos de coreografías bailando el tema. El tema comenzó como una canción exclusiva para su tour, pero fue tanto su éxito que se convirtió en el hit del verano español 2022 y acabó siendo lanzada oficialmente e incluida en el Motomami Plus, junto a otros temas nuevos. Con la falda, aro y cadena, piña colada, no tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento y fin del problema. Rosalía ha afirmado que hay muchas formas de estar despechada, en este particularmente es el despecho libertario de la locura, moviéndose sin miedos ni remordimientos. Por otro lado, Rosalía agradecía la inspiración de los sonidos latinoamericanos, en este caso de República Dominicana y sus artistas como Fefita la Grande, Juan Luis Guerra y Omega. Un flow nuevo, caja, baby, hackeado, lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona. De hecho, Omega iba a hacer colaboración para esta canción, pero finalmente decidieron lanzarla en solitario. El hit ha obtenido 220 millones de reproducciones en Spotify, encabezando la Top 50 global, y su video con 94 millones de visitas fue grabado en Mallorca, y muestra gente disfrutando del verano español con jamón o mejillones, un guiño al ocio y la estética de la clase media y popular española. Yeah, 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 yeah. Kid Jedi, Gaby, Gaby, Gaby. De Barcelona pa' Santo Domingo. La Rosalía. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. En el segundo lugar, Quevedo y Bizarrap. Quevedo, con tan solo 20 años, es el artista revelación de las Islas Canarias, en España, quien saltó a la fama mundial durante la pandemia. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Colaboración con el productor argentino Bizarrap en la Music Session 52, o también llamada Quédate, la cual continúa siendo la canción número 1 en Spotify a nivel mundial con 486 millones de reproducciones. Por su parte, el videoclip cumplió un récord en YouTube por ser el video más visto en las primeras 24 horas y hoy posee más de 283 millones de reproducciones. Con la mente la pose y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Continuando su presencia en la top mundial de videos musicales, Bizarrap, quien cumplió 24 años durante agosto 2022, es el productor argentino más exitoso del momento, y resulta interesante saber que comenzó a estudiar música de forma autodidacta, luego de desertar de sus estudios de marketing. Todo su éxito nació desde su cuarto, por eso ha decidido que dicha estética esté presente en todos sus videos. Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver. Antes de llegar al primer lugar, he decidido añadir un merecido bonus en este ranking musical con la presencia de María Becerra, con su más exitoso hit de lo que va en el 2022, Ojalá, que pertenecerá a su anhelado segundo disco que se titulará La Nena de Argentina. Si una vez me engaña, no me engaña nunca más. Sabe que de mí no te olvidarás jamás. Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver.
Y Marte, este último sencillo es una colaboración del disco Mal de Amores de la mexicana Sofía Reyes. Que te acuerdas de mí, que escribes en un diario y hasta lloras por mí. Ambas canciones poseen aproximadamente 100 millones de reproducciones en YouTube. María Becerra fue youtuber haciendo cover y monólogos de humor y hoy encabeza la nueva ola musical urbana argentina junto a Cazzu, Nicki Nicole, Tini y Lali. Soy yo sí porque tú, el idiota eres tú. Dile María. Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte, conmigo te quemaste, ahora andate a amarte que aquí no te quiero, aquí cagaste. En menos de 2 años logró ser nominada a los Latin Grammy, cantar con J Balvin, que más puede en los Grammy americanos, y hoy es la argentina más escuchada de Spotify. Esta nena de Argentina explotó su fama durante el confinamiento y de ese modo lanzó su primer álbum Animal, con un sello personal marcado por su voz, estética y talento particular. La cantante de 22 años ya posee varias colaboraciones a su haber, destacando Hasta los dientes con Camila Cabello, Te espero con Prince Royce, Aquella noche te fuiste con el viento, bajo la luna me dijiste lo siento. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. o Miénteme con Tini, y posee 20 millones de oyentes mensuales en Spotify. Amigo, amigo, porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Y en el primerísimo primer lugar, Bad Bunny, la superestrella puertorriqueña, lleva 2 años como número 1 en la lista mundial de Spotify. Y no con una canción, sino con 7 sencillos de su más reciente producción, Un verano sin ti. Singles como Me Porto Bonito con Checho Carleone, Titi me preguntó, Efecto o Musky Mule, una prueba más que la música en castellano está viviendo su mejor momento. Este álbum se ha convertido en el álbum con más semanas número 1 en el Billboard desde el 2016, convirtiéndose en el segundo álbum en español en encabezar la lista, rompiendo su propio récord tras su anterior El Último Tour del Mundo. Hey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo una, mañana otra. Pero no digo, Titi me pregunta si tengo mucha novia. Ay, mucha novia, hoy tengo una, mañana otra. Benito anda causando estrago en la música latina desde su álbum Siempre del 2018, y esto porque se ha tomado licencias en innovar y mezclar sonidos del reggaetón, el trap, el pop y el electro. Un verano sin ti es un disco bailable y nostálgico que se caracteriza por la utilización de los diversos ritmos caribeños tales como el merengue, el mambo, reggae, dembow y la bachata. Si yo no te escribo, tú no me escribes. Ey, si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives. Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría. Pero se la saco, 2 tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto.
Resalta los sencillos Ojitos Lindos con Bomba Estéreo, la agrupación alternativa colombiana admirada por Bad Bunny, quienes en conjunto hicieron un romántico tema veraniego. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón y pasan los días, los meses pensando en dolor. Ha llegado el tiempo para usar la razón antes que sea tarde y sin querer me parten dos. Y solo mírame. Con ese soy tan linda que con eso yo estoy bien. Hoy he vuelto a nacer. Y Neverita, su más reciente videoclip que hace un homenaje a los 90. Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas. Diablo, que picaste la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita. Particularmente al video musical de la canción Suavemente de Elvis Crespo. De hecho, la canción no fue subida en alta resolución. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. La última canción del disco es Calladita, como una forma de reconectar con ese verano del 2019, cuando fue lanzada la canción y que en palabras de Bad Bunny éramos algo más felices. Como es. Ella no era así, no sé quién la dañó. Cuéntenme ustedes, ¿qué tal su año antes de la pandemia? Les agradezco haber llegado hasta el final del video. No olviden suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita y compartirlo en sus redes sociales. Muchas gracias, nos vemos muy pronto.